Una preocupante denuncia se conoció a primera hora de la mañana de este jueves 28 de septiembre sobre un supuesto plan de asesinato que se estaría gestionando en contra del ex candidato presidencial y actual candidato a la alcaldía de Medellín. ¿De quién me refiero? Federico Gutiérrez. Ahí lo tienen en imágenes. Así lo dio a conocer el exministro Luis Felipe Henao, quien desde su cuenta de ex antes Twitter aseguró tener conocimiento del plan en contra del candidato, revelando además que supuestamente hay una oferta. ¿De cuánto? 2.500 millones de pesos para quien se atreva a cometer el delito. Pero para una mayor actualización en las últimas horas, también de lo que significa esta candidatura de Federico Gutiérrez, me voy a comunicar con Nelson Mata. Él es periodista de El Colombiano. ¿Cómo estás, Nelson? Muy buenas tardes. Nelson, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, Nelson, ¿cómo estás? Ahora sí te escucho. Nelson, con respecto a este tema, ¿qué tipo de actualización en la información nos podrías dar? Disculpa, no te escucho. Vamos a mejorar la comunicación con Nelson Mata, periodista del Colombiano. Estábamos hablando del caso del candidato Federico Gutiérrez, quien por cierto está liderando las encuestas en estos momentos con miras a las elecciones de octubre, de finales de octubre. Él es candidato a la alcaldía de Medellín. Nelson, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Nelson. Te estaba consultando alguna actualización con respecto a esta denuncia gravísima que recae sobre este candidato presidencial. ¿Qué se sabe acerca de su plancha y también de los personajes que son íntimos, muy cercanos a él? ¿Se ha confirmado este caso? Bueno, de acuerdo con la información que hemos obtenido de la propia campaña, ellos recibieron información de una fuente anónima de que al parecer una organización de sicarios de la ciudad había recibido un monto cercano a los 2.500 millones de pesos para fraguar un atentado en su contra. Esta investigación está todavía en una etapa muy preliminar, aunque tanto la Fiscalía como la Policía ya anunciaron que van a abrir una noticia criminal, es decir, un expediente para asignar ya investigadores y un respectivo fiscal. Pero ¿qué tanto es cierto? Es decir, ¿hay elementos probatorios? ¿Se ha mostrado algún tipo de, no sé, de señal, de prueba, de documento que estaría ocurriendo esto? ¿O simplemente son voces o palabras o discursos? De momento no hay ninguna prueba fáctica sobre esa situación. De hecho, la campaña apenas se enteró esta mañana de esa información, o sea que todo está de una forma muy preliminar. Hay un señalamiento previo contra una de las 400 bandas de crimen organizado que delinquen en Medellín, pero apenas todo está en una etapa muy preliminar. De hecho, no es la primera vez que un miembro de este partido político, Creemos, recibe amenazas. Andrés Tobón, quien es candidato al Consejo y fue secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez durante su alcaldía pasada, también ha denunciado amenazas en su contra. Entonces todo está en una investigación, una etapa preliminar, no hay pruebas fácticas que, bueno, evidencien que está ocurriendo esto, pero me imagino que también los dispositivos de seguridad se han levantado para poder proteger a este candidato, porque nosotros tuvimos acá también a la Defensoría, te cuento, Nelson, y nos hablaba de las alertas tempranas que existen en esta campaña electoral y sobre todo con respecto a los comicios que se vienen, ¿no? Evidenciando que hay grupos organizados, criminales, y ahora viene este caso que es preocupante para la comunidad internacional. Así es, de acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral, que es una entidad que vigila el comportamiento y las amenazas para los procesos electorales en Colombia, 1 de cada 4 municipios en Colombia tiene riesgos de carácter electoral, bien sea por amenazas de fraude, de transhumancia de votantes o por los riesgos relacionados con la presencia de grupos armados ilegales. Correcto, sí. Incluso lo que nos manifestó el vocero de la Defensoría del Pueblo era que eran 139 comunas o lugares o jurisdicciones que estarían, pues, lamentablemente en alerta, ¿no? Una alerta temprana al respecto. Ahora, quiero volver al caso del candidato, de Federico Gutiérrez, en cuanto a las encuestas. Tengo entendido que está liderando las encuestas. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
y también el perfil de candidato y las propuestas sobre Medellín. Bueno, Federico Gutiérrez fue alcalde de la ciudad de Medellín entre 2016 y 2019. Durante ese periodo de tiempo, uno podría decir que la principal base de su propuesta estaba relacionada con la seguridad. De hecho, muchos miembros del crimen organizado fueron capturados durante ese gobierno y él teme que algunos de esos estén fraguando un complot. Sin embargo, hay que decir también que esta alcaldía o este proyecto de alcaldía carga también una mancha, y es que el primer secretario de seguridad que tuvo fue detenido por presuntos nexos con grupos delincuenciales y también condenado. Esa información ha sido la que más ha utilizado sus opositores para tratar de torpedear esta alcaldía. Sin embargo, hoy en día Medellín está como dividido en dos corrientes principalmente. Una corriente es el continuismo del alcalde Daniel Quintero. Hay 4 candidatos en la baraja por la alcaldía que tienen conexiones con Daniel Quintero. Y el otro bloque fuerte es el encabezado por Federico Gutiérrez, que trata de retomar una senda de ciudad que ya llevaba. Hay algunos candidatos intermedios que tratan de ser como una tercera voz, pero lamentablemente las encuestas no los han favorecido a ellos. Pero en todo caso, el candidato Gutiérrez se encuentra en el top en estos momentos, liderando las encuestas, tengo entendido. Así es. De hecho, fue relativamente sorpresivo porque Federico Gutiérrez fue uno de los últimos candidatos que se unió a ese ramillete. Se demoró un buen tiempo tomando la decisión porque estaba entre buscar una posición de carácter nacional, entendiendo que él había sido candidato presidencial y tenía un potencial votante de más o menos 5 millones de votos, o volver a su base, que es una candidatura local en Medellín. Finalmente, él se decide por apostarle a la candidatura a la ciudad, pero tener un movimiento que impulse a otros candidatos en otras ciudades del país. ¿Y qué ha sido, digamos, una de las propuestas que ha posibilitado esta remontada? Que lo coloquen ahora en el primer nivel o escalón prácticamente de estas encuestas, ¿no? A Federico Gutiérrez. Bueno, ¿qué ha motivado además de las propuestas relacionadas con la seguridad, que actualmente son un tema crítico en todo el país, el candidato propone recuperar una relación que en Medellín había sido muy fructífera entre el empresariado y la administración pública. Una relación que se ha roto durante la última alcaldía de Daniel Quintero por enfrentamientos incluso de carácter personal entre los miembros de los grupos empresariales y el alcalde. Yo te agradezco mucho por esta información, Nelson Mata, periodista del Colombiano. Nosotros vamos a seguir con mucha atención. Bueno, tú lo has dicho, lo has resumido. Ha sido muy conciso al respecto, no hay evidencias o pruebas fácticas sobre esta denuncia gravísima, pero ya están comenzando a salir algunas voces a confirmarlo. Vamos a estar atentos. Muchas gracias. Un buen día para ustedes. Muchas gracias.